Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo está, Inge? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Bien, vamos a continuar con el avance de nuestra asignatura. Agradezco su comprensión. Muchas gracias, por favor. Bien, en lo siguiente, haciendo un recordatorio de lo que hemos estado hablando. Desde el momento cuando encendemos la computadora, entonces habíamos dicho que tenemos el funcionamiento, ¿no?, de la fuente de poder. Permítame un segundito, vamos a aceptar algo. Ya. Bien, entonces tenemos el funcionamiento, habíamos dicho, del fuente de poder, ¿verdad? Que lo vamos a encontrar generalmente en la parte superior y al fondo, ¿no?, de nuestra torre. Bien, la fuente de poder, habíamos dicho que su objetivo es la transformación de voltaje, ¿no? Entonces tenemos el ingreso, habíamos dicho, con 220 voltios y se hace la transformación de 5 y 12 voltios respectivamente, ¿no? Y aquí tenemos la conexión de los diferentes componentes para darle electricidad a todos los componentes que tendríamos. El color rosado que observamos aquí es la tarjeta madre del que hemos estado hablando, ¿no? La tarjeta madre donde están
todos los diferentes componentes, ¿no? Y es interesante, ¿no? El nombre que se le ha dado de tarjeta madre, ¿verdad? Madre en el sentido seguramente que cuando alguna vez hemos visto los polluelos y ahí tenemos la mamá, ¿no es cierto? Como los cobija, ¿verdad? A todos los pollitos ahí dentro sus alas, ¿no? Y precisamente muy bonito el nombre que le han dado, ¿no es cierto? Y especial a este componente, pues su propósito es precisamente eso, ¿verdad? El de cobijar casi la mayoría, ¿no? De los componentes electrónicos internos que tendríamos ahí, ¿no? La tarjeta madre. Entonces le caracteriza de esta forma, ¿no? Que es el más grande, ¿no es cierto? De sección rectangular, ¿no? Como podemos observar, y ahí están los diferentes componentes, ¿verdad? Entonces, las conexiones de la electricidad a través de la fuente de poder, entonces se conecta ahí a la tarjeta madre y a los diferentes componentes, ¿verdad? Entonces, pulsamos y se da esa conexión de electricidad. Habíamos dicho que lo primero que entra en funcionamiento es precisamente el sistema del BIOS, ¿no? Que generalmente se encuentra como en este sector. Entonces habíamos dicho que es todo un sistema, ¿verdad? Que tenemos justamente una parte donde nosotros podemos ir ajustando, ¿no? De dónde va a comenzar la búsqueda de lo que va a ser los archivos de inicialización, ¿no? También habíamos dicho que se hace un testeo, ¿no? En términos de ver que los diferentes componentes estén funcionando correctamente. Y habíamos visto que ese testeo se realiza sin video y con video, ¿verdad? Entonces, si todo está funcionando correctamente, entonces ya pasamos al proceso de la búsqueda de información, donde estaría el primer programa que vamos a ir ejecutando, ¿verdad? Que por lo general sería el sistema operativo, que sería Windows, ¿no es cierto? Y por lo general lo vamos a tener guardado en el disco duro, ¿no? En el disco duro. Entonces, la última clase hemos estado viendo sobre el disco duro en términos que la información se guarda de forma magnética, ¿verdad? También habíamos mencionado que la información que se guarda en términos aleatorios, ¿no? Y habíamos visto que esta información se dispersa, se fragmenta, ¿verdad? Con el tiempo, por lo cual puede demorar bastante en términos de ir cargando cierta información, ¿no? Que deseemos. Entonces, habíamos dicho que para poder optimizar, eh, para que se acelere, ¿verdad? La lectura de esta información, entonces tendríamos que desfragmentar, ¿no es cierto? Y lo habíamos dejado pendiente esta tarea. Por cierto, ¿cómo les ha ido? No sé si alguien nos podría contar de su experiencia, tal vez, por favor. Habíamos dicho que tal vez podríamos haber medido en dos tiempos, ¿verdad? Una, cuando no estaría desfragmentada, ¿verdad? Y el otro cuando estaría desfragmentada. El tiempo en términos del cargado del sistema operativo, ¿no? De Windows. ¿Hay alguien que haya probado en su casa, tal vez, por favor? ¿Nadie intentó? A ver, vamos a mencionar algunos nombres solo por mencionar, a ver cómo les habría ido. Eh, Vamos a ver. Alan Moya. Alan Moya, ¿probaste? Alan, no me dejen hablando solo. Ingeniero, ingeniero, no estaba con la laptop. Me fui a traer agua. ¿Pero? Disculpe, recién vine a escucharle. Me fui a traer agua, le digo. Ah, ya, ya.
Sí, Alan, ¿tuviste la oportunidad de probarlo? No, ingeniero, no tuve la oportunidad. Ya. ¿Qué tiempo lo tienes tu computadora? ¿La mía? Sí. Eh, ya deben ser unos 2, 3 años. Ya debes requerir. ¿Has hecho alguna vez la desfragmentación? No. Ya. ¿Qué tiempo más o menos en promedio has visto que tarda en cargar hasta verse, ¿no? La primera ventana de Windows. Ahora, más o menos, unos 30, 40 segundos, más o menos. 30, 40 segundos. ¿Ya? Está nomás. ¿Usas con frecuencia o no tanto tu computadora? Sí, utilizo varios programas. Ya. A ver, probalo por favor, Alan, ¿ya? Y nos cuentas la siguiente clase. Claro. Ya. ¿Alguien más que de repente haya probado en su casa, por favor? Inge, yo lo probé. A ver, cuéntanos, por favor, Alexander, y de hecho, muchas felicidades. Por favor, Alexander. Bueno, Inge, bueno, yo vi mi computadora no lo tengo tanto tiempo, 10 meses será que lo tengo recién. Y Ajá, bueno, la desfragmentación, entré al programa donde usted dijo el anterior sí. y vi que no estaba tan desfragmentado, casi 0% me parecía. Como es nuevo, casi, bueno, no era necesario. Ah, cierto, si lo tienes 10 meses y de acuerdo al grado de uso, ¿no? Que le hayas dado. Si no las da mucho, sí, ciertamente, tal vez. Y al hacer el análisis te dijo de que necesitabas desfragmentar. No. Bueno, sí le hice el análisis, pero no me dijo nada de eso. Estaba normal. Ah, entonces te ha debido decir de que no requieres desfragmentar. Sí. Ya, te agradezco, Alexander. Muy bien. ¿Alguien más que haya tenido la oportunidad? Inge, yo realicé la Aquí, desfragmentación. Inge, Sí, por favor, adelante. seguí Eh, nomás. el mío me aparecía 2% de fragmentado Ajá. y solo me duró unos 10 minutos desfragmentar. Después corrió normal. Ya. Es que has debido tenerlo nomás bien la computadora porque cuando está totalmente fragmentado, demora horas en organizar toda la información. Y cuando no está totalmente fragmentado, dura así como nos estás mencionando, cuestión de minutos. Ya, entonces seguramente estaba algo nomás fragmentado. A ver, Eddie Terán, por favor, que nos estás comentando algo muy interesante. Si nos puedes compartir tu experiencia, por favor, al curso. Ya. Está sin micrófono, Eddie. Ya, pero voy a compartir lo que nos estás escribiendo en el chat. Muchísimas gracias, Eddie. Nos cuenta de que antes de desfragmentar le tomaba de 3 a 3 minutos, ¿no? Con 10 segundos. Y ya desfragmentado le tarda de 1 minuto 10 segundos a 1 minuto 30 segundos, ¿no? ¡Wow! Realmente ahí se puede ver, ¿verdad? Lo que es la optimización del tiempo, ¿no? Imagínense de 3 minutos disminuir a 1 minuto. Eddie, excelente, seguramente lo has disfrutado, seguramente ya ese cambio, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por compartirnos, Eddie. Bien, al resto del curso, por favor, si aún no lo han hecho, por favor les voy a pedir eh, que lo hagan en la casa, ¿ya? Algunas cosas ya lo iremos experimentando, ¿no? Es como toda disciplina, ¿verdad? Todo es cuestión de practicar, ¿ya? Muy bien, me alegra que está viendo estos resultados para los que están haciendo. Bien, Inge, continuemos. una consulta. Sí, por favor. Inge, la desfragmentación depende de la computadora, ¿verdad? O sea, del disco duro, si es sólido o es por cintas magnéticas, o sea, si CDs. Sí, Porque mi computador
con disco duro es sólido. A mí, No. la verdad tarda 5 segundos en encender todo, mientras la otra que es otra marca, una HP que no tiene disco duro sólido, tarda casi 3 a 4 minutos en encender Windows. Sí, muy buena pregunta. Lo que pasa es lo siguiente y me da la oportunidad de aclarar lo siguiente. El disco duro, por lo que hemos visto, ¿no? Debido a esa característica de funcionamiento que se guarda la información en términos magnéticos y de forma aleatoria, vamos a tener el problema con el disco duro, ¿ya? Pero lo que es el disco sólido, el funcionamiento es muy distinto del disco sólido. De hecho, está basado en el funcionamiento de lo que tenemos los pendrive, ¿verdad? Y los pendrive, seguramente todos, con el uso que le hemos estado dando a los pendrives, hemos visto que la velocidad siempre se mantiene constante, ¿verdad? No tenemos ese percance. Y va porque precisamente es la diferencia del funcionamiento. O sea, en resumen, el disco sólido no requiere desfragmentar, no requiere desfragmentar los discos sólidos, ¿ya? Solo el disco duro es lo que necesitaría desfragmentar, ¿ya? Por ese hecho que hemos dicho, por su funcionamiento, ¿ya? Ah, ya, está bien, ingeniero. Eso también depende si la memoria está llena o está media vacía, ¿sí? Porque Sí, es organizar nomás el libreto. O sea, el librero que tiene todas las carpetas sería organizar y tardaría más. Mientras el disco sólido no. Por eso que está mi memoria casi llena, pero no tengo ningún problema al cargarlo. En 5 segundos, a lo mucho 4 segundos ya está encendido. No tengo ningún percance. sí, esa es la gran ventaja de trabajar con los discos sólidos, ¿no? Y eso es lo que habíamos enfatizado en la última clase, ¿verdad? Que para Sí. lo que es el sistema operativo y los programas, lo conveniente es tener una combinación mixta, ¿verdad? O sea, el disco sólido para lo que es Windows y todos los programas, AutoCAD, ¿verdad? Y todos los programas que manejamos, toditos conviene almacenarlos en el disco sólido. Y lo que es el tema de documentos, ¿no? Fotografías, trabajos en general, guardarlo en un disco duro, ¿no? Entonces, precisamente les cuento que estos días estoy en eso de armar una computadora y precisamente ya con lo que les estoy contando, entonces al mismo tiempo estoy comprando lo que es el disco sólido, pero el M2, que es con carácter rectangular, que funciona hasta muchas veces más rápido lo que es el disco sólido, ¿no? Como es la tecnología. Y además estoy acompañándolo con el disco duro, ¿no? Es lo más recomendable. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más, tal vez, por favor? Muy bien, entonces por favor les voy a pedir que vayan probando en sus respectivas computadoras si es que es disco duro, ¿verdad? Y este grado en términos de cuándo tenemos que desfragmentarlo, precisamente está en función al tiempo que lo tengamos la computadora, está en base al grado de uso que le estemos dando, ¿no? Precisamente cuando vamos almacenando información, ¿no? Cuando ponemos control G o control S de guardar, ¿verdad? Entonces estamos guardando esa información en la superficie de los discos que hemos estado viendo del disco duro, ¿no es cierto? Entonces en términos de los bits, pero como recordamos, se guardan de forma aleatoria, ¿verdad? Y también que la nueva información siempre se va guardando al final, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Ahora, un síntoma que les recomiendo a todos es precisamente cuando la primera vez que tú lo has comprado, seguramente ya tienes una noción qué tiempo le demora, ¿no? Qué sé yo, 40 segundos o un minuto. Si a medida que pasa el tiempo, tú lo ves a tu computadora que tarda bastante en prenderse, ¿verdad? En mostrar la ventana de Windows. Dos, que cuando de repente cargas, qué sé yo, Word, por ejemplo, y ves que tarda
en inicializarse ese programa, o de repente Excel o alguno de los programas, entonces ya es un síntoma de que tu información está fragmentada, ¿no? Entonces ya bajo ese síntoma, entonces ya tienes que entrar a esta herramienta, ¿no? Que el primer paso es hacerle un análisis en términos de que te va a recomendar si requiere o no requiere desfragmentar, ¿no? Tu disco duro, ¿no? Entonces, si no está totalmente fragmentada la información, te va a decir, no requiere su disco duro, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, si está bastante fragmentado, va a tardar hasta horas en organizar toda esa información de los bits que van a estar totalmente esparcidos, ¿verdad? ¿No? Entonces, sin embargo, si no está totalmente desfragmentado, entonces cuestión que te tarde minutos, 1 hora, 2 horas nada más, ¿ya? Entonces, lo recomendable es que con una cierta lapso de tiempo vayas desfragmentando tu computadora para que siempre lo tengas, ¿no? De una forma óptima para que lo uses. ¿Está bien? Bien, continuemos. Entonces, habíamos dicho de que tenemos aquí guardado la información en el disco duro, ¿no? Por ejemplo, el sistema operativo. Pero también habíamos dicho que a partir del BIOS, uno puede especificar que no solamente vaya a buscar la información en el disco duro, también puede irlo a buscar de repente a partir de un lector de DVD, ¿no es cierto? Puede buscarlo en un DVD la información. O también podría buscarlo la información en términos de un pendrive, ¿no es cierto? De un pendrive que podría estar ahí en un puerto USB, ¿no? Conectado. Entonces tenemos todas esas alternativas, ¿no? Bien, entonces habíamos dicho el primer paso a través de lo que es este sistema del BIOS, ¿no? Entonces tenemos la batería, que es algo que le caracteriza, ¿no? El BIOS funciona con esta energía, es por eso que habíamos dicho que nunca se pierde lo que es la fecha y la hora, ¿no? Que es lo que va almacenando toda esta información guardada en el BIOS. Bueno, que ahora hemos dicho que ya tenemos el UEFI, que ya es, ¿no? El que le estaría reemplazando al BIOS, ¿no? El UEFI. Bien, luego hemos estado hablando del disco duro y el disco sólido, ¿verdad? Tenemos ahí el disco sólido, pero que ahora ya lo tenemos también en este formato M2, ¿no? De hecho, lo siguiente, miren con lo que he confrontado. Resulta que la tarjeta madre que yo me estaba comprando, ¿no? Yo sí o sí lo sé y eso les había estado diciendo que el M2 es el siguiente paso, ¿no? En términos de la tecnología. Y el M2 funciona mucho más rápido que el disco sólido, ¿no? Entonces, cuando estaba comprando la tarjeta madre, entonces me habían indicado de que sucede de que podía aceptar lo que era el tema del disco sólido, pero no el M2, ¿verdad? Entonces me decían, no, son iguales el funcionamiento, ¿no es cierto? Al final vas a tener esta otra tarjeta madre que es mucho mejor, me decían, ¿no? Pero bueno, aquí está la diferencia, que cuando uno ya conoce estos aspectos técnicos y especialmente el tema de la velocidad, no vas a permitir que alguien te lave el cerebro, ¿verdad? Vas a tomar tus decisiones correctas. Así que en ese caso yo dije, no, sí o sí quiero que sea con un M2. Así que buscamos otra tarjeta madre que sí aceptaba el M2, ¿verdad? Entonces, a mí, bueno, generalmente lo que nos interesa y queremos es la velocidad. Eso es lo que nos interesa, ¿verdad? No, puede ser de que la otra tenía de repente hasta 8 periféricos para lo que es el USB y esta apenas tenía 6, ¿no? La tarjeta madre que estaba comprando. Sé que tenía que sacrificar eso, pero bueno, lo importante es el tema de la velocidad, ¿no? ¿De acuerdo? El disco duro puede ser hasta 10 veces, el disco sólido puede ser hasta 10 veces más rápido que el disco duro, ¿no? Esta 15 veces, ¿no? Entonces realmente vale la pena tener un M2, ¿no? Para poder leer, habíamos dicho, la información, por ejemplo, Windows, que esté guardado en nuestro disco sólido. ¿Está bien?
Muy bien, entonces, a ver, les contaré, como ya es una información nueva reciente que acabo de comprarlo. El M2 estaba buscando de 128 gigas nada más, ¿no? Me habían ofrecido en $32, ¿no? Y resulta que voy a preguntar y de repente en otro lugar me ofrecen otra de 256 gigabytes en $42, ¿no? Entonces preferí comprar el de 256 gigabytes, ¿no? El de $42, ¿no? Porque apenas son $10 y se me duplica la memoria, ¿no es cierto? Entonces sé que en tema del sistema operativo no necesito mucho, hasta máximo 80 gigas nada más, ¿no? Pero ustedes se preguntarán, ¿y por qué entonces se ha comprado 256 gigas? Ah, les cuento que tengo una estrategia para ello. Como sé que esta es rápida, ¿no es cierto? Lo que es el M2, entonces lo que hago es particionarlo, ¿no es cierto? Entonces al sistema operativo le asignaré 80 gigabytes, ¿verdad? Entonces me va a sobrar más o menos 50, 30, unos 170, ¿no es cierto? Que me va a sobrar, ¿no? Entonces, ¿qué hago con esos 170 gigas? Pues creo otra partición, esto de hecho ya es el C, ¿no es cierto? Creo otra partición que de repente puedo darle alguna otra letra, ¿no es cierto? De repente la letra X le doy en las particiones, ¿no? Entonces, en el X voy a guardar de algunos documentos, ¿no es cierto? No tan importantes, porque hemos dicho que no es de fiar por lo pronto en términos de esta tecnología de guardar documentos importantes, mejor es siempre el disco duro, pero sin embargo pueden ser informaciones grandes, no tan importantes, y que sí puedo guardarlo aquí, ¿no es cierto? O puede ser un medio de transferencia intermedia, ¿no? Que me puede servir. Entonces, para eso, por eso es que preferí comprarle 256, ¿no? 42, ¿no? Y el disco duro de 4 terabytes me costó $110, ¿no? $110. Si hacemos la comparación, por supuesto que el disco sólido es mucho más caro, ¿no es cierto? Si observamos, estamos hablando de 256 gigabytes, ¿no es cierto? Y $42, imagínense a lo que casi es la mitad de lo que representa el disco sólido, ¿verdad? La mitad de esto representaría con 2 terabytes, ¿verdad? Aquí debería de ser algo de 2 terabytes, pero apenas es 256 gigabytes, ¿no es cierto? Es caro, por supuesto, esta tecnología, ¿no es cierto? Porque como es una nueva tecnología y por ello, ¿no? Pero sin embargo, por eso no es conveniente comprarse de una memoria grande, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que corresponde a la memoria RAM en esta clase, ¿ya? La memoria RAM. Muy bien, entonces, la memoria RAM es muchísima veces más rápido de lo que es el disco duro o lo que es el disco sólido, ¿no? Entonces, necesariamente la información, aquí así lo voy a anotar, Windows, aquí puede estar Windows o aquí también puede estar Windows, ¿no es cierto? Que es el programa principal, ¿no es cierto? Entonces, lo que se refiere a esta información para ejecutar este programa, entonces no conviene trabajar directamente, de repente una conexión de lo que es el microprocesador, ¿ya? Podría de repente trabajar de forma directa, digamos, con el disco duro, ¿verdad? Pero si tendríamos de esa forma el funcionamiento, realmente nos llegaríamos a aburrir en gran manera por la lentitud que tendría el disco duro, ¿verdad? Realmente es súper lento. Y hemos visto en términos de la cantidad de bits que hay que transferir, ¿verdad? Ahora, no yendo lejos, vamos a suponer que lo que son los componentes claves del sistema operativo, la parte clave que va a hacer funcionar, vamos a suponer que sea en el orden de 1 giga, nomás para hacer los cálculos, 1 gigabyte, ¿verdad? Estamos hablando de cuántos bits, un gigabyte,
corresponde a 8 gigabits, ¿verdad? Si recordamos, los gigas era 1000 millones, ¿verdad? Entonces estamos hablando de 8000 millones de bits que tendríamos que estar transfiriendo a lo que sería, o bueno, en este caso, si trabajamos de forma directa en el disco duro, pero en el proceso necesitaríamos, ¿no es cierto?, ir transfiriendo información del microprocesador, ¿no? Entonces, debido a esa lentitud e inclusive con lo que es el funcionamiento del disco sólido, ¿no es cierto?, como M2 o este otro, entonces requerimos de la memoria RAM, ¿ya?, que es mucho más rápida, mucho más rápida. La memoria RAM tiene que intentar trabajar a la par del funcionamiento del microprocesador, ¿ya? Tiene que intentar. Es por ello que necesariamente nos obliga la situación a de que Windows que está dentro del disco duro, tenemos que llevar a la memoria RAM, ¿verdad? O si estamos usando el disco sólido, también tenemos que llevar a la memoria RAM, ¿ya? Para que esto trabaje a la par con lo que va a ser el microprocesador, ¿ya? Por eso es que recurrimos a la memoria RAM. Y lo vamos a ver con detenimiento, el funcionamiento de la memoria RAM. Y eso es el objetivo de nuestra clase, ¿de acuerdo? Pero previo a entrar a lo que es la memoria RAM, me gustaría que un poquito repasemos en términos de lo que es esta conexión que se llama los cables SATA, ¿ya? Los cables SATA se caracterizan por este color rojo, ¿no? Antes eran lo que eran los cables ID, que era una cosa así bastante gruesa, ¿no? Gruesa, unos cables así tremendos, ¿no? Pero afortunadamente aparecieron lo que eran los cables SATA, ¿no? Que tienen mayor velocidad de transferencia y de repente tenemos también para adoptar mayor longitud de los cables, ¿no? Por ejemplo, este caso es, aquí lo tenemos nuestro disco, un hard disk, ¿verdad? Y como todo componente electrónico, siempre requiere de dos componentes, ¿verdad? Uno es lo que corresponde un cable para la transferencia de datos, ¿ya? Este es para la transferencia, vale decir, para la transferencia de los bits, ¿verdad? Que ya sabemos, ¿no? La información se procesa en términos de bits, ¿verdad? Y luego el segundo componente que requiere es lo que corresponde a la energía eléctrica. Ya hemos visto que nuestra computadora sin energía eléctrica para nada funcionaría, ¿verdad? Por ello le tenemos que dar la energía correspondiente. Y este cable estaría viniendo de lo que sería la fuente de poder, ¿verdad? Con 5 voltios o 12 voltios respectivamente, ¿verdad? Entonces lo vamos a encontrar de esta forma, ¿no? Entonces cuando veamos lo que va a corresponder, un segundito, vamos a admitir a alguien. Entonces ahí lo tenemos el cable, que lo único que hay que hacer es conectarlo, ¿no es cierto?, a lo que es el disco duro o el disco sólido. Entonces de esa forma lo conectamos. Y el otro, lo que corresponde al cable SATA, también lo conectamos y el otro extremo va a la placa madre. Y es característico esta formita que tiene en L, ¿verdad? Entonces aquí tiene espacio para ¿cuántos? 1, 2, 3, 6, 7. Para 7 conexiones, ¿verdad? Eso implica que puede aceptar, pues tranquilamente, conectar hasta 7 discos duros, ¿verdad? Imagínate. Entonces, de repente esto puede ir a un disco duro, esto también a un lector de DVD, y de repente aquí tienes varios espacios, pues de repente para tu disco sólido, para tu disco duro. Bueno, tienes todo espacio. Eso es clave también saber dentro de una tarjeta madre, ¿no? Para cuántas conexiones SATA tendría, ¿no? Para que requieras. Y por ello en tu computadora no solamente puedes tener un disco duro, ¿verdad? Puedes tener más de un disco duro, ¿no? Entonces esas conexiones que tendríamos. ¿De acuerdo? Muy bien.
Ahora veamos un poquito de la velocidad de transferencia y características de los medios de almacenamiento, ¿no? Entonces, lo que se refiere al SATA que les estaba comentando, entonces, como siempre, tenemos actualizaciones constantes, ¿verdad? El SATA 1 permitía una transferencia de 150 megabytes por segundo, ¿no? Hasta un largo máximo del cable de 1 metro inicialmente, ¿no? Entonces, de esa forma apareció el SATA. El antecesor, que era el PATA, o era lo que eran los IDEs, del que les estaba comentando, cables bastante gruesos que eran color plomo, ¿no? Miren, apenas 133 era su límite máximo, ¿no? De velocidad de transferencia. Ahora, afortunadamente, ya se tienen estos cambios, ¿no? El SATA 2, 300 megabytes por segundo, y el SATA 3, y ahora es lo que uno puede comprar, 600 megabytes por segundo, ¿no? Hasta 4 veces mucho más rápida, ¿verdad? Y es lo que necesitamos, la velocidad. Pero ahora han aparecido lo que son también los eSATAs, que tienen pero solo 300 megabytes por segundo, pero la ventaja es que te permite hasta extensiones de 2 metros, ¿no? Pero por lo general, esto es lo que se está viendo en el mercado, ¿no? El SATA 3, ¿ya? Bueno, si vemos y comparamos en términos de esta velocidad de transferencia, pues también tendríamos que mencionar de los USBs, ¿no es cierto? El 1, el 2 y el 3, ¿no? El 3 que es un color característico, color azulcito, ¿verdad? Como hemos visto, miren, nos permite hasta 400 megabytes por segundo, ¿verdad? Y los antecesores 60 y esto apenas 1.5 megabytes por segundo, ¿no? ¿Se imaginan lo que se ha ido mejorando de 400 a 1.5? Es tremendo, ¿no? Ciertamente esto lo vamos a valorar cuando tendríamos que trabajar con archivos grandes, ¿no es cierto? Por ejemplo, una imagen satelital que de repente ocupe unos, a ver, vamos a suponer unos 10 gigas, realmente la velocidad va a ser muy importante para ese caso, ¿no? Muy bien, entonces es un poco en términos de las velocidades, ¿ya? Bien, hasta aquí lo que tenemos lo siguiente. Entonces, en el disco duro vamos a enfatizar lo que va a ser dentro del disco duro. Tenemos ahí, ¿no? Los diferentes discos. Entonces, una cierta parte va a estar guardado. Hemos dicho, varios discos, ¿no es cierto? Que están una tras otra. Y en alguna parte va a estar Windows, ¿no es cierto? Pero hemos dicho que no todo lindo sería que todo esté guardado en un lugarcito, sino que de acuerdo al uso que le vamos dando en el tiempo, puede ser que Windows esté esparcido una parte por aquí, otra parte por aquí y así, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, ¿no? Una vez que hemos pasado el funcionamiento del sistema BIOS, entonces, a partir de eso, se busca dónde está el programa principal. Entonces, requerimos esa información, trasladarlo a lo que va a ser nuestra memoria RAM, ¿verdad? Ya hemos dicho por la velocidad, ¿no? Entonces, en cuestión de segundos, tenemos que transferir esta información a la memoria RAM. Cuestión de segundos, ¿verdad? Entonces, aquí está el detalle, el por qué puede estar demorando nuestra computadora en prender. Si está totalmente fragmentada, ¿verdad? La información va a tardar mucho porque la pobre aguja, que hemos dicho que la lectura de los bits se da por una aguja que hemos observado, tiene que buscar aquí, tiene que buscar aquí, tiene que buscar allá, ¿no es cierto? Terrible, terrible, ¿verdad? Lo que llegaría a tardar. Pero si toda esta información estaría totalmente debidamente organizado, pues la transferencia va a ser mucho más rápida de la información de los bits a nuestra memoria RAM, ¿no es cierto? O también, si de repente le instruimos dentro de lo que es el BIOS que vamos a comenzar de una unidad óptica, vamos a suponer que aquí lo tendríamos el Windows, entonces también se va a trasladar esa información a la memoria RAM, ¿no? O del pendrive, ¿no? Del dispositivo que estemos tratando.
Y posteriormente, de adelanto que posteriormente vamos a ver, pero adelanto, de que hay una conexión de trabajo entre la memoria RAM y lo que es el microprocesador, ¿verdad? Un trabajo entre ellos, que vamos a estar viendo posteriormente, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo es la memoria RAM? Es característico, ¿verdad? La memoria RAM. Entonces, seguramente todos hemos tenido la oportunidad de, al ver nuestra tarjeta madre, y si aún no hemos tenido la oportunidad, por favor, les voy a invitar de que abran su computadora, ¿ya? Ahora con estos conocimientos que estamos adquiriendo, ya no le vamos a tener miedo, ya no lo vamos a ver como una cosa desconocida, ¿verdad? Entonces, por favor, les voy a invitar que abran su torre, ¿ya? Entonces, y en la tarjeta madre van a encontrar una cosa así rectangular como la que estamos observando, de un color verde que le caracteriza, ¿verdad? Entonces, ahí lo tenemos, nuestra tarjeta madre, ¿no? Y aquí están lo que llamamos los slots, ¿no es cierto? Donde se guardan estas tarjetas, ¿verdad? Tarjetas de la memoria RAM. Entonces, podemos ir comprando muchas veces tarjetas de 2 gigas, 4 gigas o de 8 gigas directamente en una tarjeta, ¿no? Entonces, también podemos hacerlo de forma acumulativa. De repente, inicialmente, por el poco presupuesto, de repente me compro una memoria RAM de 4 gigas, pero a futuro, de repente, ya tenga dinero, entonces me puedo comprar más otra tarjeta 4 gigabytes, ¿no es cierto? Y lo voy insertando aquí, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, tal vez por ello también es importante averiguar cuando estamos comprando la tarjeta madre, hasta cuántos slots de tarjeta de memoria RAM permite, ¿no? Entonces, para ir acumulando a futuro, ¿ya? Muy bien, entonces, así lo tenemos a la memoria RAM. Bien, algunos detalles. Entonces, esta tarjeta, bueno, esta memoria RAM es la dinámica con la que vamos a trabajar, ¿ya? Se llama una RAM dinámica. Es la unidad responsable de almacenar un bit de información que se denomina celda. A ver, vamos a ver a qué se refiere eso. Nuestra memoria RAM, internamente el funcionamiento está de esta manera. Ya hemos dicho que un byte, ¿no es cierto?, representa 8 bits, ¿no? Ciertas letras, qué sé yo, A, E, 1, 2 o caracteres especiales o instrucción, por ejemplo, el espacio, el space u otras. Entonces, cada una de ellas hemos visto que ocupa un byte, ¿verdad? Un byte y así sucesivamente, ¿no? Un byte. Entonces, si yo quiero guardar, por ejemplo, la letra A, entonces la letra A va a estar ocupando una fila, 2, 4, 6, 8, ¿verdad? Entonces, mi memoria RAM. Entonces, la cantidad de filas que voy a tener, ¿no es cierto?, va a estar en función de cuán grande es mi memoria RAM, ¿verdad? ¿No? Entonces, por ejemplo, si estoy tratando con una memoria RAM de 2 gigabytes, 2 gigabytes, entonces, ¿de cuántos bytes estamos hablando? ¿O de cuántas filas estaríamos hablando? Si sabemos que un gigabyte es 1,000 millones, ¿verdad? 1,000 millones de bytes, entonces 2 gigabytes implicaría 2,000 millones de filas que tendríamos, ¿verdad? 2,000 millones de filas, ¿ya? Tenemos entonces la posibilidad de guardar tal cantidad de bytes o tal cantidad de caracteres, ¿verdad? Entonces, lo que es, por ejemplo, guardar un archivo de Word, ¿no es cierto?, que hemos visto en el orden que ocupa, eso también tenían que hacerlo, ¿verdad? Vamos a suponer 10 kbytes. Kbyte significa, hemos dicho, 1,000, ¿verdad? Estamos hablando de 10,000. Si mencionamos 10 kbyte, ¿no es cierto? Entonces, esto significa para nosotros 10,000 bytes, ¿verdad? Entonces, representaría esto 10,000 filas, ¿no? O sea, una información de un archivo en Word estaría, si es una hojita, estamos hablando solo de una hoja, estaría ocupando 10,000 filas, ¿no es cierto?
Entonces voy a suponer aquí en esta parte que sea toda la longitud, ¿no es cierto?, de mi memoria RAM, Entonces, el momento cuando yo abra Windows, entonces vamos a suponer que me ocupe 1 GB, ¿no? Entonces, o medio giga, vamos a suponer los elementos principales, ¿no? Entonces va a ocupar una cierta parte de mi memoria RAM, ¿no? Windows, ¿no? Bueno, he inicializado mi computadora y lo primero que se va a guardar o se va a almacenar siempre en primer lugar va a ser este programa principal que es Windows. Sí o sí, ¿verdad? O el sistema operativo que estemos manejando, Linux, el Android, lo que estemos manejando, ¿no? Muy bien. El Android en nuestro celular, porque ahora con este conocimiento que estamos viendo, nuestro celular funciona todo similar a todo lo que estamos viendo. Nuestro celular también tiene su disco, tiene también su memoria RAM, todo lo que estamos mencionando y su sistema operativo, ¿ya? Entonces tenemos aquí Windows. De repente, a ver, uno dice, muy bien, necesito hacer un trabajo en Word. Ya, entonces Word. Pero también, y aquí está ¿no?, el detalle, de repente ya al mismo tiempo tengo que trabajar en AutoCAD, pero de repente para hacer mi trabajo ya, abriré de repente, voy a explorar, qué sé yo, las noticias o de repente Facebook, ya. Entonces necesariamente se tiene que cargar Chrome, mucha que es uno de los terribles que ocupa harta memoria RAM, ¿no? El Chrome hay que tener cuidado. Y más si abrimos varias ventanas, ¿no? Y de repente quiero escuchar musiquita y de repente, a ver, Winamp, vamos a suponer entonces, Winamp, ¿no? Winamp. Entonces, en un momento dado, tu memoria RAM totalmente puede estar ocupada, ¿no? Entonces, más grave, si tu memoria RAM apenas es de 1 GB o 2 GB, totalmente lo podías saturar, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque esto, cada uno de tus programas va a trabajar, hemos dicho, con el microprocesador, ¿verdad? Entonces, si llegase, a ver, vamos a suponer que llega a la situación extrema de funcionamiento, que toda la memoria RAM esté funcionando, ¿no es cierto? Y de repente, a ver, vamos a suponer algún otro programa, a ver, ¿qué puede ser? ¿Sugerencias? Adobe Acrobat. Adobe Acrobat, gracias, Adobe Acrobat, para un PDF. Muy bien, entonces ya no hay espacio para el Adobe Acrobat, ya no hay. ¿Qué va a hacer nuestra pobre computadora? ¿No? Va a ser lo siguiente, miren, la pobrecita, como no tiene dónde más almacenar, ¿no es cierto? Lo que deseamos, el Adobe Acrobat para el PDF, ¿no es cierto? Ya no hay más espacio. Entonces, lo que va a hacer es lo siguiente, se va a ver obligado a trabajar con el disco duro, con el hard disk. Entonces, va a identificar cuál de estos programas no lo estamos usando con mucha frecuencia. Entonces, va a suponer de repente que el Word no lo esté usando mucho. Entonces, al Word lo va a llevar al disco duro de forma eventual para darle espacio. Y en su lugar le va a colocar al PDF. Pero en todo ese proceso le va a tomar tiempo, porque toda esta cantidad de bits del Word lo tiene que llevar al disco duro y tiene que grabarlo, ¿no es cierto? El disco duro en términos magnéticos. Y en eso, luego de llevar eso, luego del disco duro, lo tiene que llevar el programa para manejo de PDF, ¿no es cierto? PDF. Entonces, imagínense la cantidad de tiempo que le va a demorar. Es por eso, ¿no es cierto?, que muchas veces si se van a acercar a su torre y vean funcionando su disco duro, muchas veces la va a escuchar a la pobre trabajar terriblemente, ¿no es cierto? ¿Por qué?
porque al mismo tiempo lo que está haciendo, está llevando eventualmente Word y en su lugar está llevando otro, ¿no es cierto? Debido a esa circunstancia, porque no hay más espacio en la memoria RAM, ¿no? La pobre sufriendo, y para el colmo va a recibir hasta golpes, ¿verdad? Ay, si contase nuestras computadoras, ¿no es cierto? ¡Ah! Esta computadora de cuernos, ¿cómo tarda una macana? ¿No es cierto? Pobres computadores, un maltrato de esas, ¿no es cierto? Pues, ¿por qué? Porque precisamente esto es lo que está haciendo la pobre, ¿no es cierto? Es que de repente alguien se enfoca, yo quiero un poderoso i7 y apenas lo ha puesto 2 gigas de memoria RAM, ¿verdad? Pues precisamente porque no tenía el conocimiento técnico que ahora tenemos, ¿verdad? ¿No es cierto? Estoy seguro que ahora con este conocimiento técnico, ajá, me compraré pues, un i3, pero pues que tenga harta memoria RAM, ¿no es cierto? Que tenga 8, 16 gigas, excelente, pues, ¿no es cierto? Porque vas a poder trabajar de forma simultánea con más programas, ¿verdad? Y feliz tu computadora, ¿no es cierto? Y cuando trabajas con Chrome, que les he dicho que es una de las terribles, o no solamente este navegador, otras, porque por cada página, a ver, esto quiero también, por favor, un aspecto, ¿no es cierto? Sabemos que en el Chrome, ¿no? Podemos ir abriendo varias pestañas, ¿no es cierto? Cada pestaña del Chrome, por supuesto, que va a ocupar un espacio en la memoria RAM, ¿no es cierto? Vamos a suponer que sea 250 megabytes que esté ocupando cada una, ¿verdad? Entonces, imagínense si tienen N pestañas, totalmente tu memoria RAM saturada con todas las pestañas de tu navegador, ¿verdad? ¿No? Entonces, Iván, alguna vez tal vez a alguien le ha sucedido, ay, no sé, abro varias pestañas y se lentea mi computadora. Por supuesto, ¿por qué se lentea? Hasta un extremo que se frisea, ¿verdad? Se llega a congelar porque la pobre ya no sabe qué hacer, no sabe de dónde encontrar más espacio en la memoria RAM. La pobre tiene que darle espacio y de repente no solo abre uno PDF, de repente abre otro programa, a ver qué más puede ser, a ver qué programa. De repente PowerPoint, ¿no es cierto? PowerPoint más abre. Y de repente al PDF que estaba usando, ya no sabe la pobre, y al mismo tiempo estemos usando todos, y hay veces podemos estar usando, ¿verdad? Al mismo tiempo estemos escuchando música, estemos navegando, estemos trabajando en AutoCAD, estemos en Word, y de repente al mismo tiempo necesitemos, la pobre, si nos ponemos en el lugar de esa computadora, realmente ya me imagino la triste vida, ¿no es cierto?, de esa computadora, ¿no es cierto? Entonces, pero en cambio, si uno tiene de repente una memoria RAM de 8 o 16 gigas, feliz de la vida, pues, ¿no es cierto? Feliz de la vida, de repente esté ocupado 4 gigas y tiene 4 gigas de espacio todavía para darse, ¿no?, el gusto. Depende también del grado de cuántos programas abras, acostumbres a abrir, ¿verdad? Si te gusta trabajar con varios programas y nunca cierras tus programas, pues cómprate una de 16 gigas, así te olvidas de todo, ¿no es cierto? Pero si de repente tienes apenas 2 gigas en tu computadora, ahora con este conocimiento, pues te darás cuenta que si tienes poca memoria RAM, entonces ya con este criterio, pues seguramente cerrarás y trabajarás con 2 o 3 programas nada más, ¿verdad? Seguramente ya con este criterio, si es que tienes que trabajar eh, con un programa que es pesado, pues evitarás al mismo tiempo abrir otros programas, ¿no es cierto? Para no saturar a tu memoria RAM, ¿no es cierto? Entonces, este criterio es súper importante, ¿de acuerdo? Ahora, el funcionamiento de la memoria RAM es como la diferencia entre lo que es un DVD y lo que es estos cassettes. ¿Recuerdan que hemos hablado en una oportunidad? Cuando yo quería tocar la pieza número 3, tenía que enrollar, ¿no es cierto? Y esto se guardaba en términos magnéticos, ¿no? La información en bits.
Entonces, cuando yo quería la pieza número 3, tenía que enrollar y no sabía con exactitud dónde estaba la pieza 3, ¿verdad? Me pasaba o me adelantaba, ¿no es cierto? Pero hasta que apareció los DVDs, ¿no es cierto? Ahora tenemos el lujo, ¿no? De darnos, si quiero la pieza 3, solo es cuestión de un botón e inmediatamente reproduce en el momento preciso del inicio de la canción. Y puedo repetir en bucle N veces la misma canción, ¿verdad? Una maravilla, ¿no? Entonces, el funcionamiento es similar. El disco duro, el que hemos visto, su funcionamiento es de esta forma, ¿ya? Pero la memoria RAM, ¿no es cierto? El funcionamiento es como el DVD. Entonces, uno no tiene que estar, si quieres de repente la información en Word, un archivo, ya no tiene que ir procesando desde la parte externa hasta llegar a tu información de búsqueda, sino inmediatamente accede de forma rápida, tanto para la escritura como para la lectura, los bits o los bytes correspondientes, ¿no? O sea, una maravilla, y eso es la memoria RAM. Y es otra de las ventajas por la cual tenemos que usar la memoria RAM y no el disco duro para trabajar directamente con el microprocesador. ¿Se comprende? Imagínense si trabajase así directo con el microprocesador, realmente sería terrible, ¿no? Entonces, así trabaja la memoria RAM, de forma inmediata, ¿no? Buenísimo, ¿no? Como estamos observando. Bien, algunos detalles. ¿Qué más? Un chip de memoria no es más que un circuito que contiene un determinado número de celdas en cuyo interior se almacena un bit. Entonces, estos bits que estamos viendo, que esto es con energía eléctrica, puede ser electrones que hay presentes aquí sin electrones. Entonces, como es un aparato electrónico, ya sabemos funciona en términos de electrones. Entonces, para interpretar que se trata de un 1, entonces se trata de ir almacenando electrones ahí. Entonces, para eso tenemos un transistor y un capacitor, ¿verdad? Entonces, que permite ese trabajo, ¿no es cierto?, de almacenamiento o la carga y descarga de los bits, ¿no es cierto? Entonces, dinámica en el sentido, dinámica siempre está relacionada a movimiento, es que precisamente tiene que haber un refrescamiento constante en términos de la presencia de estos bits, ¿no? Ahora, imagínense si estamos tratando con 8 gigabytes, entonces estamos hablando con 8,000 millones de transistores, 8,000 millones de capacitores, ¿no? Imagínense en esa cosa rectangular la cantidad de transistores y capacitores, ¿verdad? Y esos transistores y capacitadores, ¿no? Tienen un precio, ¿verdad? Tienen un costo. Es por eso que la memoria RAM es carísima, ¿verdad? Es carísima. A ver, yo compré una memoria RAM, a ver, permítame recordar, ¿con cuánto me costó? De 8 gigas. Ups, no me acuerdo. Tengo que revisar. Creo que era, si mal no recuerdo, algo de $40 me parece que era. No sé, a ver si alguien me confirma, no quiero hablar. Sí, ingeniero, más o menos así se precio una de 8 gigabytes, una DDR3, $42. Ya, excelente, muchísimas gracias, ¿ya? Entonces, de 8 gigas, $40 más o menos. Imagínense, esto 80, a ver, vamos a ver el disco, ¿cuánto nos costó? Habíamos dicho el disco sólido. El disco sólido, 256, ¿verdad? $42, pero 256 gigabytes. Pero imagínense la memoria RAM, casi el mismo costo y apenas 8 gigas, ¿verdad? Comparado con 256 del disco sólido. Observamos que la memoria RAM es carísimo, ¿no es cierto? Pues precisamente por lo que les decía, la presencia de los transistores y capacitores, ¿verdad? Por eso cuesta carísimo, ¿de acuerdo? Entonces, la celda de memoria, estamos con la dinámica, consta únicamente de un transistor y un condensador. El condensador es el que almacena una carga, mientras que el transistor se utiliza para la carga y descarga, ¿ya? Entonces funciona. ¿Quién imaginaría? Realmente es increíble cuando uno se pone a pensar en estos componentes electrónicos, que ahí en esa tarjeta esté 8,000 millones de transistores
y capacitores. 8.000 millones, ¿se imaginan? La población de Bolivia es 12 millones. Estamos hablando de 8.000 millones, realmente una locura, ¿no? Pero gracias a Dios la tecnología está así. La celda de memoria dinámica almacena el valor 1 cuando el condensador está cargado, ¿no es cierto? Lo que les decía. Y 0 cuando está descargado, ¿no? El condensador. Entonces, esa información está guardada aquí de esa forma, ¿no? Así de esa forma vamos guardando nuestra información gracias a estos componentes electrónicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora, nos estamos dando cuenta que nuestra información está guardado en términos gracias a esos componentes electrónicos. Estamos hablando de electrones. Pregunto, ¿y qué pasaría si de repente lo desconectamos de la corriente eléctrica? ¿No es cierto? Tenemos ahí nuestro enchufe y de repente lo desconectamos. ¿Ya? Por alguna circunstancia, lo desconectamos de la corriente eléctrica. ¿Qué pasaría? Pues toda esta información, como está en términos de electrones, toda esta información desaparecería. ¿Ya? ¿Ya? De hecho, RAM significa memoria aleatoria. ¿Ya? Una cosa es el ROM, al ROM se le llama al disco duro también el otro nombre, ¿no es cierto? El ROM o el disco duro, ¿ya? Y esta es la memoria RAM, ¿no es cierto? En términos de aleatorio que viene a Random Access Memory, ¿no es cierto? Entonces, si es que por alguna circunstancia le desconectamos, ¿no? De la corriente eléctrica, toda esta información que está almacenada en nuestra memoria RAM desaparece, lo perdemos. Queridos estudiantes, este concepto es clave lo que les estoy diciendo, ¿ya? Si tú estás trabajando en un archivo, qué sé yo, un trabajo de repente en Word, y te ha tomado 3 horas y no te has dado el tiempito de guardarlo, un control S, un control G, menú ahí, guardar, y todo has estado trabajando en tu memoria RAM, todas esas 2 horas de sacrificio lo podrías perder. A mí me ha pasado y sé que a muchos nos ha pasado. Uy, de repente un corte eléctrico en tu barrio, listo, perdiste la información. De repente estabas trabajando y tu hermanito, tu sobrinito, se ha tropezado con el cable y hasta ahí fue, ¿verdad? O cualquier otro motivo que se desconecte de la electricidad, toda esta información guardada de forma eventual en tu memoria RAM, lo llegarías a perder. Todo. Y duele, ¿verdad? Y más si has invertido 2, 4 horas en hacer un trabajo, ¿no? Entonces, moraleja, ¿qué tienes que hacer? Sí, ¿verdad? Lo que tienes que hacer es guardar cada cierto tiempo, de repente cada 10, 15, 20 minutos, guardar. Y cuando tú pones control G, no sé, control G o control S de save, ¿no? En algunos programas es el S de save. Cuando tú apretas ese comando o guardas, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que toda esta información del programa que tú estés utilizando, digamos, vamos a suponer de Word, lo que estés guardando, se guarda en el disco duro, ¿ya? Se guarda en el disco duro. Entonces, el disco duro ya hemos visto que trabaja con cargas magnéticas, ¿verdad? Entonces, lo que está guardado en el disco duro, en términos magnéticos, para nada le influye lo que pase con la electricidad, porque la parte magnética no depende nada de la electricidad. ¿Se comprende? ¿Verdad? Entonces, una vez guardado en tu disco duro, ya no lo pierdes más esa información. Pero en cambio, cuando no lo has guardado, todo estás trabajando en la memoria RAM, todo lo puedes guardar. ¿De acuerdo? Ahora, afortunadamente, ciertos programas, como lo que es el Word o el Excel o algunas, uno entra a ajustes y puede especificar cada qué tiempo puede autoguardar, ¿ya? Entonces, de repente tú quieres que se autoguarde cada minuto, entonces pasa un minuto y se va a guardar lo último que has hecho, ¿verdad? Solo que cuando tú estás trabajando justo y de repente se congela,
Estás haciendo y de repente, ¿por qué? Porque está procesando lo último que has hecho, ¿no es cierto? Entonces de repente le pones un poquito más distanciado, cada 5 minutos, cada 10, lo que menos te duela, ¿verdad? Porque si es un programa, es decir, un trabajo importante y no quieres que se pierda mucho, entonces lo especificarás cada menos tiempo, ¿no? Entonces, súper importante. Entonces, con esto ya, y eso es lo que realmente quiero llegar con ustedes y ciertas experiencias dolorosas que me ha pasado a mí, entonces comprarnos, ¿no es cierto? No siempre es el microprocesador que sea el i7, lo máximo, ¿no es cierto? Sino de repente la memoria RAM. Y de repente el disco, de repente ya sabemos con este conocimiento comprarnos el disco sólido, ¿verdad? O el M2, una mixta. Y así tu computadora va a ser más rápida. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Todo el mundo se enfoca, no, que el microprocesador, lo último. Y no es así, queridos estudiantes. ¿De acuerdo? Con lo que ahora ya sabemos. ¿Está bien? A ver, ¿qué más? También me gustaría que hablemos sobre el 32 y 64 bits, que seguramente también hemos utilizado bastante, pero gracias a Dios ahora ya se está estandarizando en 64 bits. La pregunta es, ¿y cuál es la diferencia entre 32 y 64 bits? ¿El de 64 bits es más rápido que 32 bits? ¿Qué me dicen? Aparentemente vamos a escuchar, sí, es más rápido, pero no es. Tienen la mismísima velocidad, pero aquí va la diferencia. Esto es increíble, esta foto que lo saqué. Esto es en China, ¿no? No sé, algo de 50 carriles, dice, y aún así tienen estancamientos. Terrible, ¿no? Bien, entonces cuando hablamos de 32 o 64 bits, es como estos carriles, ¿ya? Unos carriles, ¿no? Entonces, si hablamos de 32 bits, entonces estamos hablando carriles. ¿Cuántos carriles tiene la Blanco Galindo? A ver, ¿quién vive por Quillacollo? ¿Cuántos carriles hay de ida? 3, ¿verdad? A ver, vamos a confirmar cuando estén de vuelta. Entonces, los carriles representan, pues, esto donde van a ir justamente cada bits, ¿no es cierto? Aquí va a haber un bits, un bits, un bits, ¿verdad? Un bits, ¿verdad? Entonces, si estamos mencionando, entonces 32 bits, entonces vamos a tener esa cantidad, ¿no? Esa cantidad de carriles, 32 carriles de información. O sea, en cada ciclo, uno entonces va a estar pasando 32 bits, vale decir, 4 bytes que se van a estar procesando, ¿no es cierto? En cada ciclo. En cada ciclo, 32 bits, 4 bytes, ¿verdad? Pero si estamos tratando con 64 bits, ¿no es cierto? La cantidad de carriles es el doble. Por ende, no solamente va a procesar 4 bytes, sino va a procesar 8 bytes, ¿no? Pero la velocidad de transferencia de los bits va a ser la misma. Entonces, la diferencia es que procesamos en cada ciclo más bytes, ¿ya? Entonces, todos nuestros microprocesadores trabajan 32, 64 bits. Pero bueno, todo el mundo ahora estamos usando lo que son los 64 bits, ¿ya? Entonces, este paso de lo que es la memoria, nuestra memoria RAM y lo que es el procesador, ¿no? El microprocesador que vamos a estar viendo, entonces ahí tenemos esta carretera de lo que es de los 32 y 64 bits. ¿De acuerdo? Entre la memoria RAM y lo que es el CPU, ¿no es cierto? O lo que es el microprocesador. ¿Ya? 32 y 64 bits. Entonces, cuando uno está instalando el sistema operativo, cuando tienes ahí tu, tu instalador, el programa te pregunta cuál usted desea instalar, la versión con 32 o 64 bits. Entonces, tú decides, ¿no? Antes, eh, em, la mayoría instalábamos con 32. ¿Por qué? Porque la mayoría de los programas estaban programados para 32 bits, ¿no? Y si querías usar en 64 bits tenías problemas, a veces no arrancaba, no funcionaba, ni cosa. Pero gracias a Dios,
ahora ya la mayoría de los programas ya están con esta tendencia de los 64 bits. Ya no tenemos mucho problema. Así que les recomendaría que lo lleguen a instalar con 64 bits, ¿ya? Que utilicen la versión de 64 bits. Y hay un detalle para eso también que quiero comentarles. Miren, la capacidad que el procesador tiene para direccionar, esta es la palabra clara, direccionar memoria, es decir, asignarle a cada byte un sitio determinado. Recordemos nuestra memoria RAM, ¿no es cierto? Y va desde el 1, 2, 3, hasta la cantidad, ¿no? De memoria que tengamos, ¿no? Y cada una de estas es una fila. Cuando decimos direccionar, nos referimos a eso, ¿no? Depende del bus de dirección y la capacidad de este. Depende del número de bits que lo forman, calculándose de la siguiente manera. 2 elevado a la n, donde n representa el número de bits y el 2 viene dado por las dos variables posibles 1 y 0. Esto quiere decir que un procesador de 32 bits, cuando estamos hablando de 32 bits, puede direccionar hasta cuánto. Entonces 2 a la 32, ¿ya? O sea, se puede direccionar hasta 4 gigabytes. Nada más puedes direccionar, ¿verdad? O sea, en cada momento, en cuando tú estás mandando una señal, cuando tienes esta carretera de 32 bits, ¿no es cierto? Solamente te puede direccionar hasta 4 gigabytes. Es por eso que cuando tú te instalas el Windows, ¿no es cierto? Esto es muy importante, por favor. De 32 bits, máximo soporta tu memoria RAM de 4 gigabytes. Máximo. Nada más. Si tú te compras una memoria RAM de 8 gigabytes, solamente de esos 8 va a utilizar 4. 4 gigabytes va a estar de adorno. ¿Ya? Nada más. O sea, es donde cada combinación corresponde a una fila de la memoria RAM. O sea, máximo podría asignarse esa cantidad de memoria RAM. Una memoria de 4 gigabytes. Almacena en cada fila un byte. Tendrá aproximadamente 4.000 millones de bytes si estamos hablando de una memoria de 4 gigabytes, ¿no? En cambio, con 64 bits, o sea, 2 elevado a la 64, miren, se puede direccionar hasta esta cantidad de gigabytes, ¿no? Tremendo, ¿no? Súper largo. Entonces, si tú instalas la versión de 64 bits, entonces te soporta 4, 8, 16, 32, 64, hasta donde te llegue la imaginación, ¿no? Entonces, es por eso que les recomiendo que se instalen 64 bits si es que van a usar memoria RAM mayor a 4 gigabytes, ¿ya? De hecho, yo, como les decía, compré uno de 8 gigas. De hecho, el Windows que tengo que instalar tiene que ser de 64 bits. ¿De acuerdo? Muy bien, hay algo más que decir, pero lo vamos a hacer en la siguiente clase. Entonces, en términos de conclusión, lo siguiente. Hemos estado viendo el BIOS, ¿no? Para verificar que todo esté funcionando correctamente. Luego, 2, el disco duro donde está guardado nuestros programas, que puede ser Windows o todos los programas que hayamos instalado. Cuando instalamos, todo se guarda aquí en el disco duro o en el disco sólido, ¿verdad? Pero cuando tengamos que trabajar, entonces sí o sí tenemos que llevar a la memoria RAM, porque la memoria RAM tiene una mayor velocidad y hemos visto que el funcionamiento que se tiene en términos del disco duro es como el cassette antiguo y esto es el DVD, ¿no? Pero esto, bueno, ya hemos visto que ya es más moderno, pero la velocidad es el detalle, ¿no? Entonces, por ello recurrimos a la memoria RAM, ¿no? Y bueno, eso, queridos estudiantes, y ahí lo tenemos, la memoria RAM. Les agradezco por su atención, queridos estudiantes. Muchísimas gracias. Por favor, lo siguiente para el día miércoles, les voy a pedir lo siguiente. En una hojita en Word, por favor, todo el resumen del funcionamiento que hasta ahora hemos visto, y eso me lo van a enviar el día miércoles, ¿ya? Me lo van a enviar el funcionamiento de lo que hasta ahora hemos visto, ¿ya? Y nos estaríamos viendo directamente el día viernes, por favor, ¿ya? Pero el miércoles me lo entregan lo que les estoy pidiendo, el funcionamiento, ¿de acuerdo?
Directamente nos ingeniero. vemos bien. ¿Sí? Eso lo subimos ¿Podría al volver a Classroom repetir, por favor? o a WhatsApp. En el Classroom, por favor, voy a habilitar una parte que menciona el funcionamiento y ahí lo cuelgan, por favor. ¿Ya? ¿Alguien más me estaba preguntando? Sí, ingeniero, ¿podría volver a repetir, por favor, para tomar nota? Disculpe, por favor. Claro que sí. Permítanme para que este esté mejor. Lo voy a escribir en aquí en el chat. Entonces, voy a poner en una hoja, en Word, ¿ya? Escribir el funcionamiento de una PC hasta donde hemos llegado. ¿Está bien? Se lee, ¿no? Entonces vamos a ponerlo, colgarlo en Classroom. ¿Ya? Inge, Sí, por favor. es para este miércoles, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto, Inge, gracias. Entonces, sobre esta base tal vez que hemos hablado, si tienen también oportunidad de investigar un poco más, me encantaría, ¿ya? Para que lo agreguen algo más. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Alguna inquietud? Aquí hay varios. Sí, por favor. Sí, era que menciona el Dota, ¿no? Entre los programas. Buenísimo. Sí, Civil 3D, por ejemplo, ¿no? Bastante pesados son estos programas. Solo una hoja. Bueno, lo que les tome. Ya si quieren investigarlo un poco más, todo bienvenido, ¿no? Pero sobre un referencial de una hojita. Solo es un poquito para poder afianzar lo que hasta ahora hemos llegado. ¿De acuerdo? Muy bien, queridos estudiantes, les agradezco por su atención. Como siempre, es un gusto compartir con ustedes. Tengan una preciosa noche. Nos estaríamos viendo el día viernes. ¿Ya? Les agradezco por su atención. Hasta Hasta luego, luego, Inge. Inge. Buena tarde. Que pase bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta el luego. viernes. Hasta luego, Inge, que le vaya bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Inge.